Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, vamos entonces a continuar. Se recuerdan que estamos en el capítulo 9 de Romanos. Yo espero que tal vez hoy vamos a concluir este capítulo para luego entrar al capítulo número 10. Entonces nos tocaba ver el versículo 25. Y así dice este versículo, como también en Oseas dice. Si han notado, Pablo está recurriendo al Antiguo Testamento con varios profetas, y él los está trayendo a este pasaje del capítulo 9, en donde él ha manifestado que siente gran tristeza y un gran dolor por sus hermanos, los judíos. Incluso había dicho que él, si pudiera ser anatema por amor de sus hermanos, lo aceptaría. Era tanto el amor que él tenía por el pueblo de Israel que llega a esos extremos que son verdaderamente impresionantes, porque ¿quién de nosotros querrá ser maldito por un guatemalteco, cualquier guatemalteco? Yo creo que ninguno estaríamos en esa situación, pero no cabe duda que el ministerio de Pablo era un ministerio muy especial. Y él se expresa porque él dice en este capítulo 9 que él dice verdad, que él no está mintiendo, que lo que está diciendo es realmente los sentimientos que él tiene. Luego Pablo se fue en el desarrollo de este capítulo 9 mencionando a los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Y por ahí ha venido y ahora nos va a poner en el contexto al profeta Oseas. Y ahí hay un mensaje muy interesante que Oseas transmite y que Pablo lo toma y lo aplica no solo a la iglesia de Roma, a los hermanos, tanto judíos como gentiles que están en Roma, sino que ahí incluye a todos los gentiles creyentes, en donde entramos nosotros. Entonces dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Si ustedes reparan ahí en lo que está diciendo Oseas, que Dios dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, no se está refiriendo a Israel. Aquí se está refiriendo a los pueblos gentiles. Y también se a la no amada, amada. Y vamos a ver cómo un poco de la historia de Oseas, porque Oseas pasó una situación muy especial en donde Dios quiso expresar su sentimiento también al pueblo de Israel, haciéndoles ver cómo se sentía él, tal el caso de que le tocó a Oseas. Entonces el profeta Oseas es un profeta del Antiguo Testamento, es el primero del grupo de los llamados 12 profetas menores, él es el primero. Nació en el año más o menos 800 antes de Cristo y falleció más o menos en el año 725. Quiere decir que vivió como 75 años, ¿verdad? Y desarrolló su ministerio en el reino del norte. Para ese tiempo, Israel ya se había dividido en los dos reinos, el del norte y el del sur.
Y Oseas está desarrollando su ministerio en el reino del norte, que es Israel. ¿De dónde procedía? El pueblo era víctima de la inseguridad, el robo, la violencia y otros males, hablando del pueblo de Israel. Llegando, pero mire hasta dónde habían llegado ellos también, llegando a adorar a un becerro de oro en lugar del Señor Yahvé. Ese es el cuadro que nos presenta el periodo de Oseas en Israel. Y entonces dice que Oseas profetizó durante los años de decadencia del reino del norte, a finales del reino de Jeroboam II, en los años 782 al 743 a.C. En tiempo del rey Usías, también del rey Jotán, del rey Acaz y del rey Ezequías. O sea, su ministerio abarcó esos 4 reinados. Por consiguiente, su misión profética debe situarse entre los años 750 y 725 a.C. Oseas es una de las más oscuras y difíciles profecías de interpretar de todo el Tanaj. Oseas es una de las más oscuras y difíciles profecías de interpretar de todo el Tanaj. La primera profecía de Oseas, que la encontramos en el capítulo 2 y versículo 23, se refiere a la nación de Israel. Pedro también se refiere a esta misma profecía en cuanto al remanente creyente en sus tiempos, en los tiempos de Pedro, los cuales perpetuaron a la nación. A esta gente que se había convertido a Cristo, les dijo en primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto que está aquí en rojo y subrayado es la profecía de Oseas, que la tomó Pedro también, al igual que Pablo la está tomando en el capítulo 9 de Romanos. Y dice esta parte: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si Pedro y Pablo están tomando esta profecía de Oseas, es que encontraron una revelación muy interesante acerca de los gentiles, de la salvación de los gentiles, y acerca de el disgusto que el Señor tenía con el pueblo de Israel. Y también Oseas se va a referir al remanente de Israel, los que van a ser salvos en el periodo de la gran tribulación. Por mandato de Dios, Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Ella no fue fiel a su esposo. Fíjense que esta historia es bien interesante y uno se pone a pensar cómo un profeta de Dios, va y no enamora a Gomer, o Gomer, no sé cómo se dice, yo creo que es Gomer. No la enamora, sino que ella le estaba siendo vendida como esclava en el mercado de esclavos. Y Oseas la compró para que fuera su mujer. Uno esperaría que en ese caso, esta Gomer hubiera sido fiel a Oseas. ¿Y cómo puede ser una situación de una persona si hoy en día alguien de nosotros, pongámonos en los zapatos de Oseas, Dios nos enviara a buscar una mujer prostituta para que sea nuestra pareja? Eso es difícil, eso es muy complicado de aceptarlo. Sin embargo, Dios había operado muy en el interior más profundo de Oseas y despertó en él un amor hacia esta mujer que realmente él va a hacer algo espectacular, algo que normalmente no se ve en cualquier pareja. Pero lo que Dios estaba haciendo era preparando un escenario para ilustrarle a Israel cómo Israel hacía el papel de Gomer y el Señor hace el papel del profeta Oseas.
Y entonces Israel, en este caso, va a ser la prostituta que no ha sido fiel a su esposo y que Israel fue comprada como una esclava. Y recuerden que Israel, Dios lo había sacado de Egipto como esclavos. O sea, el Señor sacó a Israel de Egipto siendo esclavos y los tomó y los compara ahora, en este caso, con este ejemplo que nos está poniendo Oseas. Dice que se transformó en una mujer entregada a la prostitución y concibió hijos de esa prostitución. O sea, dificilísimo para Oseas ver que la que era su mujer, que había sido una esclava y que había pagado un precio por ella, ahora se mete con otros hombres y la embarazan y le dejan 2 hijos que no son de Oseas, sino que son hijos de prostitución. ¿Cómo se sentiría Oseas en el papel de padre, en el papel de esposo con estos hijos? Entonces dice, concibió hijos de esa prostitución, eso lo vemos en Oseas 2:4. Los hijos fueron Jezreel, que este sí fue hijo legítimo de Oseas, pero Lo-ruhama y Lo-ami fueron los hijos de prostitución. Y aquí va a estar realmente la historia concentrada en estos 2 hijos de prostitución, porque esos nombres le dijo Dios al profeta que les pusiera esos nombres. Lo-ruhama es una hija y Lo-ami es un hijo. Por eso pongo aquí hijo, hija, hijo. O sea, hijo Jezreel, Lo-ruhama es hija y Lo-ami hijo. Aquí nos ocupamos solamente de los últimos 2, o sea, Lo-ruhama y Lo-ami. Sus nombres son simbólicos de la condición de Israel según la veía el Señor. Lo-ruhama significa no mi amada. Obviamente, si no era hijo no era hija de Oseas, Oseas no podía amar a una niña, una muchachita que había nacido producto de la prostitución de Oseas, de Gomer. Y Lo-ami, que es el segundo hijo de la prostitución, es no mi pueblo. Y aquí no solamente entramos nosotros en esta historia, sino que Israel mismo. Y lo vamos a ver. Oseas, en vez de rechazar a su esposa, porque ella se fue, la volvió a comprar. Él la fue a buscar y la encontró de nuevo en un mercado de esclavos. Ahí estaba siendo vendida nuevamente y la recompra. Luego que se había ido con un hombre y que la había embarazado. Y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición. Entonces el Señor le está diciendo a Israel que ellos son como Lo-ruhama y que son como Oseas, ¿verdad? Que Oseas está teniendo misericordia de Gomer, de su mujer, y la restaura a su posición de honor. De modo que no mi amada pasa a ser mi amada y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. Por eso decíamos que es un poco difícil interpretar esta profecía porque tiene significados muy diversos y que son un poco difíciles de entender a la luz de lo que estaba pasando, viviendo Israel en ese tiempo. Es claro, por consiguiente, que lo que Oseas describe es el pecado, el castigo y la restauración de Gomer, que es lo que Dios iba a hacer con Israel, que le iba a señalar su pecado, su castigo y su restauración, porque el pueblo de Israel va a ser restaurado en el periodo de la gran tribulación. Un símbolo de pecado de Israel, de su castigo y de su restauración al favor divino. O sea, el Señor vuelve a poner a Israel en una posición de honor. Es claro que Oseas estaba hablando de la restauración de los israelitas al favor de Dios. No obstante, cuando Pablo hace uso de este pasaje, no impone tal limitación.
él está hablando de nosotros, a los cuales él también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Miren la figura que tiene este pasaje de Oseas, que no solamente está representando a la nación de Israel, sino que al resto de las naciones, los gentiles, y cómo Dios está restaurándonos también a nosotros, luego que nosotros no merecíamos nada de parte de Dios. Versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo que dice este versículo 26 se está refiriendo a los gentiles, porque del pueblo de Israel siempre ha habido un remanente. El pueblo de Israel siempre han sido hijos de Dios, ese remanente, pero la mayor parte de los judíos no dejaron de ser hijos de Dios. Y por eso Pablo lo describe al principio de este capítulo, cuando habla que los descendientes de Abraham, no todos, por ser descendientes de Abraham, son hijos de la promesa. Y lo explicamos, ¿verdad? Y tampoco dice que por pertenecer a Israel, que sean israelitas. Y ahí ha venido Pablo en esa línea, y ahora llega a este punto donde él habla de que en el lugar donde se les dijo vosotros, y note que Pablo no dice nosotros, o sea, no se incluye Pablo aquí en esta palabra, sino que dice vosotros no sois pueblo mío. O sea, no se está incluyendo a los verdaderos israelitas. Dice, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. La segunda profecía que se cita aquí en el versículo 26 es de Oseas 1:10 y se refiere a los no judíos, aquí está claro, a los no judíos en cualquier parte de la tierra que se conviertan a Cristo ahora y en el futuro. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el primer concilio de Jerusalén, se recuerdan ustedes que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando a Pedro se le pide cuentas de por qué él ha ido a los gentiles, por qué él había ido a la casa de Cornelio, y cuando Pablo les cuenta todo lo que Dios ha hecho entre dos gentiles, se arma un descontento entre la cúpula de la iglesia del principio, y entonces convocan a un concilio para decidir qué van a hacer con las actividades que están llevando a cabo Pablo, y que ya Pedro ha compartido con ellos lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y entonces dice en el versículo 17 del capítulo 15 de Hechos, en ese primer concilio, para que el resto de los hombres busque al Señor. Mire, y hay una coma y hay una Y. Y todos los que no son judíos, eso lo están tratando en ese primer concilio. Habla del resto de los hombres que buscan al Señor y todos los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí se toma una decisión trascendental para la vida de los creyentes judíos, no judíos. Y sigue diciendo, y por tanto, Dios también alcanzó a Europa. Roma es parte de Europa, con el evangelio. No envió el evangelio a Europa porque el pueblo era superior en ninguna manera. Dios no manda a que se evangelice a Europa porque ellos fueran de una raza superior, porque algunos comentaristas dicen que por eso es que se llevó el evangelio a Europa. Dios nos ha permitido escuchar el evangelio solo debido a su misericordia. Debido a su misericordia. Versículo 27. Otro profeta, mire, Pablo está recurriendo al Antiguo Testamento de una forma muy intensiva y mencionando pasajes que si uno leyera a estos profetas y lo hiciéramos en forma aislada, sin tomar en cuenta lo que Pablo está haciendo, quizás no distinguiríamos la importancia que tienen estos versículos. Entonces, en Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Aquí sí habla de Israel, en el 26 está hablando de los gentiles. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
tan solo el remanente será salvo. Categórico lo que dice Isaías, y que si Pablo lo está trayendo a la mesa de discusión, es porque realmente él quería que los judíos de la iglesia de Roma entendieran que solo el remanente de judíos iba a ser salvo, no toda la nación de Israel, sino que solamente el remanente, al igual que el remanente de los gentiles. La cita es de Isaías 10, 22 y 23. El profeta predice que debido a la invasión asiria, Israel será grandemente reducida en número. O sea, cuando Isaías profetiza, se acercaba el momento en que Asiria, que era una potencia en aquel tiempo, iba a arremeter contra el pueblo de Israel y los iba a doblegar y se los iba a llevar cautivos y se los iba a llevar como esclavos. Y entonces Isaías les hace ver que esa profecía que había de que si el pueblo de Israel iba a ser tan numerosa como la arena del mar, que quedaría reducida a un remanente. O sea, se iban a perder muchos judíos y que solamente un remanente regresaría a su tierra porque se lo llevaron cautivos a Siria. Pablo reproduce exactamente el pensamiento de Isaías cuando dice que del número total de israelitas, solamente el remanente será salvo. Yo sé que a muchas personas hoy en día les duele mucho y discuten y a veces hasta se vuelve conflicto porque hablemos de un remanente. Pero es que no hablar de remanente es ignorar las escrituras y es pretender o pensar como pensaban los judíos del tiempo de Pablo, cuando realmente las escrituras, aún desde el Antiguo Testamento, vienen haciendo referencia y vienen enfatizando que la salvación no es para todo el mundo. Entonces, quizás cuando uno pelea por esto, porque uno quisiera que Dios cambiara sus instrucciones y que Él salvara a todo el mundo, es quizás porque uno se está sintiendo como que no es parte de ese remanente. Y realmente uno mismo lo puede saber, porque uno no puede engañarse a sí mismo sabiendo que no ha nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, hay evidencias que cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que Dios nos transformó totalmente, que nos regeneró y que somos personas totalmente diferentes a lo que éramos. Y eso lo sabe cada uno. Yo los puedo engañar a ustedes haciéndoles creer que yo he cambiado y que yo antes era mejor que ahora y que puedo argumentar muchas cosas. Pero el único engañado voy a ser yo. Y tal vez engañe a la gente, pero a Dios nunca lo voy a poder engañar. Entonces Pablo agrega que el Señor llevará a cabo su sentencia. El Señor llevará a cabo su sentencia. Cuando hablamos de sentencia, ya estamos hablando de que hubo un proceso judicial. Y ese proceso judicial tomó un tiempo de discusión donde el acusado tuvo oportunidad de presentar las pruebas de descargo para demostrarle al juez que él no es culpable, pero si las pruebas no evidencian lo que el Ministerio Público le está acusando, entonces ese acusado finalmente va a ser sentenciado, va a ser condenado y va a ser sentenciado. De manera que al pueblo de Israel le pasó algo que por ignorar las escrituras no se dieron cuenta que habían entrado a ese proceso judicial y ese proceso fue avanzando con el tiempo y la misma vida de Israel era la evidencia que tenía el Señor para finalmente declarar al pueblo de Israel culpable y decirle que la sentencia se iba a dar y se iba a cumplir en ellos. Claro que aquí hay aspectos puramente terrenales, pero hay aspectos espirituales. Porque cuando Isaías está profetizando esto, el pueblo de Israel creía
que Asiria no se los iba a llevar esclavos. Y Dios había dicho por medio del profeta que ellos iban a ser llevados esclavos, que Asiria los iba a dominar y los iba a llevar cautivos. Pero ellos seguían creyendo de que no era posible, que Dios jamás podría hacer eso, que no les podía dar las espaldas, pero realmente Dios no les estaba dando las espaldas. Por el contrario, era el pueblo de Israel quien le había dado las espaldas a Dios y lo había abandonado y había transgredido la ley de Dios, pero de una forma de veras grosera. Entonces Pablo agrega que el Señor llevará a cabo su sentencia cabalmente y con verdad, o con vigor y celeridad. Yo no sé, ya que tocamos este punto de sentencia, si el hermano Fernando nos podría hablar algo así en una forma muy sintetizada, cómo se da este caso la sentencia. El hermano Fernando fue, bueno, es un abogado muy honorable que desarrolló una vida en el organismo judicial, en donde él fue juez en distintos juzgados y finalmente creo que fue secretario, no sé si de la Corte Suprema de Justicia o de una de esas instituciones, pero en uno de sus cargos él fue juez de sentencia. Entonces, no sé, hermanos, usted nos presentó la vez pasada un video de la sentencia que se cumplió de un reo que creo que le pusieron la inyección letal y usted estuvo ahí presente para ver que se llevara a cabo esa sentencia. No sé si en una forma así muy breve nos podría comentar, hermano, acerca de la sentencia, de cómo empieza el juicio, cómo llega la etapa de ser condenado, sentenciado y ejecutado. Gracias, hermano. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno. Le agradezco, hermano pastor, por la oportunidad que me da de poder participar, aunque no lo hago muy seguido, pero de todas maneras, en relación a este tema que es muy, muy interesante y que a uno como abogado le cuesta un poco darse a comprender, porque el proceso penal es bastante largo, es a nosotros los mismos abogados que estamos como jueces nos cuesta entender muchas veces todo el proceso penal. Tiene muchas etapas. Sin embargo, en forma muy breve quisiera decirle que un proceso se inicia tal como lo dije la vez pasada, el último día del estudio, que se inicia con una denuncia que presenta a alguien por cualquier circunstancia. O bien la policía detiene a una persona por algún hecho delictivo que se ha cometido en forma flagrante. La Policía Nacional Civil pasa a un juzgado de paz, una prevención policial, hermano. Sí, exactamente. Gracias, hermano, por la colaboración. Efectivamente, es una prevención policial. El juez que recibe esa prevención policial, ahí se inicia prácticamente todo un juicio en la que se llevan a cabo muchas audiencias, se dictan muchas resoluciones de los jueces, llega a una etapa de presentación de pruebas, en un tribunal de sentencia se realizan las pruebas, tanto de cargo como de descargo, pero finalmente el tribunal de sentencia llega a dictar una resolución a la cual se le llama sentencia. Esta resolución que se llama sentencia puede ser de carácter condenatorio o de carácter absolutorio. Cuando se dice se dictó sentencia, es porque se dictó la resolución, lógicamente que contiene una condena o una absolución de la persona que se está procesando o de las personas que se están procesando. En ese sentido, se notifica la sentencia a las partes, y entonces si es una sentencia condenatoria, lógicamente la persona o los abogados defensores van a presentar una apelación. Esta apelación o esta
esta apelación se traslada a una sala jurisdiccional que conocen 3 magistrados. Estos 3 magistrados, le decía la vez pasada, que tienen la facultad de confirmar esa sentencia de carácter condenatoria. Pueden confirmar, pueden revocar o pueden anular la sentencia. Y todo eso pues son actos procesales que se llevan dentro de los tribunales. Si la resolución dictada por la sala, por los jueces, por los magistrados de la sala, es confirmada en forma condenatoria, entonces los abogados siguen interponiendo recursos, impugnaciones, y estas pueden ser conocidas por los magistrados en relación a lo penal. La Corte, la Cámara Penal es la que conoce esta resolución. Pues, son 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si confirman, entonces los abogados defensores vuelven a impugnar, y por medio de un amparo o por lo que sea, y posiblemente llega hasta la Corte de Constitucionalidad esta sentencia. Esta sentencia va a ser conocida por magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Contra esta resolución, si confirma la sentencia condenatoria, ya no hay más impugnaciones. Únicamente caben los recursos de aclaración o ampliación. Y ahí ya no hay más que hacer y debe ejecutarse la sentencia. La ejecución, para esa ejecución se va toda la ejecutoria, se le llama a todo el expediente ya concluido, se va para un juzgado de ejecución, y el juez de ejecución es el que realiza todo lo contenido en la sentencia. Si la sentencia dice, se condena al señor fulano de tal por el delito de tal, con la pena de 10 años, entonces el juez de ejecución únicamente señala el lugar donde va a cumplir, pero toda esa resolución que dicta el juez de ejecución como primera resolución se le notifica a las partes, y entonces de ahí empieza ya el cumplimiento por medio del juez de ejecución de todo lo que contiene la sentencia. De ahí puede ser no solo la pena de prisión, puede haber una suspensión si es alguna persona que trabaja, digamos, o que es funcionario, se le suspenden el goce de sus derechos también políticos. Estas personas ya cumpliendo sentencia ya no pueden votar, y se van a una granja penal a cumplir su pena. Durante ese cumplimiento de la pena pueden haber muchísimas cosas, que el acusado o el condenado se enferme, y eso lo tiene que ver el juez de ejecución. Si necesita un permiso por cualquier circunstancia, el juez de ejecución es el que puede autorizar. Todas las cosas que tengan que ver con el condenado, es únicamente el juez de ejecución quien velará por el cumplimiento de todo el contenido de la sentencia. Si hay multa, si hay alguna suspensión de cualquier situación que se pueda, que contenga la sentencia, es el juez de ejecución quien es el responsable de ejecutar esa sentencia. En el caso de la pena de muerte, pues un tribunal de Chiquimula, que fue el que dictó al final de cuentas una sentencia condenatoria con pena de muerte. Entonces el juez de ejecución fue el que ejecutó esa sentencia por medio de inyección letal. En este momento ya no se puede, los tribunales ya no pueden dictar ninguna sentencia conteniendo una pena de muerte en contra de una persona por razón de unas
sentencias tanto de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y también de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos prohibieron prácticamente que se pudiera condenar a la pena de muerte a ninguna persona. En ese sentido, ya no se puede dictar una pena de muerte, en este caso, en Guatemala. Eso es más o menos, por supuesto que hay muchas etapas de lo que pasa en el procedimiento, pero puede ser absolutoria. Si la sentencia es absolutoria, inmediatamente el tribunal de sentencia ordena la libertad, aunque el Ministerio Público impugne esa resolución que no le es favorable al Ministerio Público y que va en favor del condenado o del acusado. Pero el tribunal de sentencia tiene la obligación, si dicta una sentencia absolutoria, otorgar la libertad. Solo que sea un delito muy delicado, lo deja detenido mientras que las otras instancias resuelven ese problema. Pero generalmente debe otorgarse su libertad porque se está violando ahí el derecho de inocencia, el principio de inocencia de la persona. Es absolutoria, se da la libertad y entonces será el Ministerio Público quien no esté de acuerdo con esa sentencia y empiece a impugnarla para ver si la sala confirma, revoca o anula, y se va para la Corte Suprema de Justicia. Puede ser también que ellos resuelvan sobre el asunto confirmando. Mientras tanto, el acusado estará en libertad. Y finalmente la Corte de Constitucionalidad, dependiendo de lo que resuelva contra esa resolución de la CC, ya no hay más, que como le decía anteriormente, únicamente caben los recursos de aclaración o ampliación, pero eso ya no modifica la sentencia. El acusado sigue en libertad. Eso en términos muy concretos, hermano pastor, pero sí es un poco difícil decir o aclarar todo lo que sucede durante. Puede ser que dure el proceso 1 año, puede ser que dure 5 años, puede ser que dure. Eso depende de todas las impugnaciones que se interpongan y todos los incidentes que pudieran suscitarse dentro del proceso a partir de la prevención policial, el juzgado de paz, juzgado de sentencia, juzgado de primera instancia, tribunal de sentencia, sala, corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Okay. Únicamente, Gracias, hermano, perdone. Gracias, hermano Fernando, le agradezco mucho. Quizás ustedes estarán preguntándose por qué explicamos esto o le pido yo a alguien de los abogados que nos explique. Pero es que esto exactamente es lo que sucede en el plano espiritual y lo vamos a explicar. En donde en ese plano espiritual tenemos a un ministerio público que nos acusa y ese ministerio público que nos acusa es Satanás. Entonces Satanás se presenta delante de Dios a acusarnos de que nosotros hemos cometido pecado y entonces ahí empieza un proceso judicial para cada uno de nosotros en el sentido espiritual. Y es un proceso que como nosotros no tenemos conocimiento de que fuimos denunciados, no nos damos cuenta en qué momento el Señor puede condenar a alguien. Y aquí estamos viendo que el Señor estaba había favorecido en una forma extraordinaria al pueblo de Israel, pero Israel le dio las espaldas a Dios y estaban siendo acusados y ellos mismos sabían que estaban violando la ley de Dios y que eso tenía consecuencias. Pero vamos a ver un poco más a detalle porque todo lo que nos explicó el hermano Fernando, esa es una réplica de lo que Dios diseñó desde el principio que se debía de prevalecer para impartir justicia en la raza humana. O sea que las leyes que tenemos hoy no son más que una copia un poco modificada de lo que el Antiguo Testamento establecía. Y entonces el pueblo de Israel al día de hoy, muchos de ellos no se dan cuenta que están en ese proceso judicial.
y que ya se dictó sentencia, como acabamos de ver aquí, ¿va? Entonces ya el Señor ha dictado sentencia y lo que queda es que se cumpla esa sentencia. Pero creo que el hermano Juan Carlos también quería decir algo al respecto. Muchas gracias, hermano pastor, y buenas noches a todos. La verdad es de que es interesante el tema y yo tal vez lo que quisiera aportar es lo siguiente. Yo se me ocurrió en su momento en el plano natural y humano decir de que toda acción u omisión contraria o que vaya en contra de la ley penal es delito. ¿Ya? Sí. Pero en el plano espiritual, toda acción u omisión contraria o que vaya en contra de todos los preceptos, ordenanzas y mandamientos del Señor que están en sus escrituras es pecado. ¿Ya? En el plano natural y humano, después de haberse llevado todo un proceso, como ya dijo muy puntualmente el licenciado Godínez, hay una sentencia, hay una pena, hay una ejecución de esa pena, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que en el plano natural y en la aplicación de ley pueden haber múltiples beneficios. Esa famosa redención de penas por buena conducta, por trabajo, que el licenciado Godínez conoce y es parte del beneficio de esa sentencia, pese de ser un castigo, pero la ley es benevolente en cierta medida y en cierta forma. Pero en el plano espiritual, acoto lo siguiente. Nosotros como jueces tenemos una facultad que el Estado nos otorga a nosotros como jueces para aplicación de ley y llevar hasta sentencia y ejecución de sentencia el aspecto punitivo. Pero eso es en lo humano. Pero en lo espiritual, la facultad punitiva es soberana del Señor. Ahí nadie se la otorga. Él la tiene de por sí para sí. No solo para el juzgamiento, sino para la sentencia y para la ejecución de la sentencia. Y aquí quiero acotar algo. En el plano espiritual hay solo dos vías, o la condenación o la salvación. No hay otra cosa. Solamente, hermano pastor, ¿verdad? Gracias, hermano Juan Carlos. Sí, y todo esto lo vamos a ir entendiendo en lo que continúan los versículos, porque fíjense que en este caso, Dios es el juez, ¿verdad? Pero tenemos un abogado. Entonces, el abogado, que es Jesucristo, presenta descargos contra nosotros delante del juez para hacer ver de que él ya cumplió la sentencia que nos correspondía a nosotros. Pero cuando el reo, que somos nosotros, no aceptamos la intervención de Jesucristo, sino que la rechazamos, entonces ahí ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, como ya nos explicó el hermano Fernando, después de llegar a la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad y la Corte de los Derechos Humanos y ratifican la condena, en el caso nuestro, para el remanente, que somos beneficiados por Dios, entonces el Señor hace uso de uno de sus atributos, que es su misericordia. ¿Y qué es su misericordia? La misericordia es no darle a uno lo que le corresponde. O dicho en otras palabras, lo que nos correspondía era condenación eterna en el infierno, pero por la misericordia de Dios nos perdona la vida y entonces no nos manda al infierno, sino que nos manda al cielo, porque la intervención y la participación de Jesucristo han cumplido un papel importante en ese proceso judicial, de tal manera que nosotros somos declarados justificados, justos. Se nos aplica la justicia de Dios por medio de la justificación que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, Él nos compró, Él nos redimió y nos justificó, por lo cual el Padre atiende esa acción de Jesucristo. Y entonces,
a los que somos del remanente no se nos condena. O sea, hemos llegado ya a la última instancia de nuestro juicio, pero entonces el Señor tiene misericordia porque nuestro abogado intercede y presenta todas las pruebas de que Él pagó el castigo que nos correspondía a nosotros, lo llevó Él en su propia humanidad. Y aquí es donde entra una relación bien interesante en esa parte jurídica de las leyes terrenales, en donde nosotros ni cuenta nos damos. Puede ser que el día de hoy usted no sepa que Satanás lo acusó y que se presentó ya una denuncia en contra de usted porque violó la ley de Dios y usted está tranquilo. Bueno, nosotros ya sabemos, como dice Pablo en Romanos 8, que ya habiendo sido justificados, ninguna condenación hay para los que hemos sido justificados. Pero ¿qué del mundo? El mundo anda ahorita pecando y no se da cuenta, y como no quieren saber nada de Dios, ese juicio está corriendo y ellos no se dan cuenta que se están presentando evidencias. Satanás está acusando y aportando evidencias de que esta gente es pecadora para que Dios la destruya y la mande al infierno. Y como la gente no quiere atender al evangelio, no quiere atender a la dispensación de gracia, entonces va a llegar el momento en que esta sentencia se va a llevar a cabo cabalmente y con brevedad y con vigor y con celeridad. Entonces la persona va a morir y va a morir eternamente. No va a morir temporalmente, sino que va a morir eternamente. Entonces aquí hay unas preguntas. ¿Por qué se oponen al y son enemigos de la cruz? Que eso lo vemos en Romanos 11:28. Y otra pregunta, ¿por qué son tan pocos los judíos que han reconocido a Cristo como Salvador y lo han recibido por fe? Si usted pudiera hacer una encuesta el día de hoy en la nación de Israel, se daría cuenta que los judíos que han creído en Cristo como el Mesías son tan pocos, pero que tan pocos que es asombroso ver cómo la nación de Israel, teniendo a un Salvador, teniendo a un intercesor, alguien que los puede justificar, lo rechazan y finalmente solo se van a salvar ese remanente. Entonces Pablo responde a estas preguntas en Romanos 9 que estamos viendo, del versículo 27 al 29, que son los que nos tocan. Su punto principal dice, solo un pequeño remanente de judíos será salvo. Eso lo dice Pablo. La mayoría se perderá y perecerá. La mayoría se perderá y perecerá. Pablo cita de las escrituras judías del Antiguo Testamento que enseñan claramente que esto sería así. Él cita a Isaías 10, 21, 23 y también a Isaías 1, 9. Isaías 10, 21 dice claramente, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Isaías 10, 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Y 10:23 dice, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Hablando del pueblo de Israel. Ahora, hablando de los gentiles, realmente los que creemos en Cristo somos tan pocos comparados con esos más de 8.500 millones de personas que habitan este globo terráqueo. Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Cómo es Sodoma y Gomorra el día de hoy? No existe. Sodoma y Gomorra no existe, desapareció totalmente. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue total, absoluto, y a ellos no les dejó ni siquiera un resto pequeño, ni un remanente. Pero a los israelitas sí les dejó un remanente, y por eso Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, hubieran desaparecido los judíos. Pero la misericordia de Dios actuó ahí, y entonces salvó a ese remanente, y con ese remanente entonces la nación de Israel sobrevive el día de hoy. Romanos 9:28, porque el Señor ejecutará su sentencia. Mire, por eso yo quería que participaran los abogados, porque están hablando aquí, Pablo está hablando en términos judiciales, que nosotros leemos su sentencia y no le damos importancia, creemos que es cualquier cosa. Esto es muy delicado y dice, el Señor ejecutará su sentencia.
pero habla de ejecutar la sentencia. ¿Sobre quién? Sobre la tierra, en justicia y con prontitud. O sea, el juicio que se avecina para el mundo está por llegar y la gente anda distraída, metida en muchas cosas y no se está dando cuenta que pronto va a llegar la sentencia, se va a ejecutar por el mismo Señor. Primero, uno podría preguntarse, ¿por qué Dios juzgaría a Israel? ¿Por qué? Segundo, ¿por qué Dios sentenció a Israel? Y tercero, ¿cómo fue dada la sentencia a Israel? Porque siempre aquí hay jueces en las distintas instancias que le van anunciando al reo, al acusado, cuál es el estatus de su juicio. Bueno, entonces veamos qué es lo que dice otra vez Isaías 14. Dice en Isaías 14, el Señor, ¿qué dice? Condenó. Mire, son términos jurídicos. Condenó mediante Isaías, o sea, aquí, digamos, el juez de primera instancia, o no sé cómo le podríamos llamar, condenó. ¿Qué condenó? La maldad ¿de quién? De la casa de Israel. Condenó la maldad de la casa de Israel. ¿Y qué más? Y profetizó que sería sometida a grandes juicios. Grandes juicios. Es que, miren, hermanos, estos estudios como que deberían de ser para abogados, no para nosotros, porque nosotros no entendemos mucho de esto. Grandes juicios, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De sus maldades. Lo que decía el hermano Juan Carlos Bernat, que es juez también, que el violar, ya sea por omisión o por comisión de la palabra de Dios, eso es determinado o nombrado en la Biblia como pecado. Pero aquí está hablando de las maldades. Entonces dice, mire lo que hay dentro de la Biblia. Recordemos que Moisés, luego que sacó al pueblo de Israel de Egipto, empezó con ese proceso y entonces se le da a Moisés, Dios le da toda una serie de instrucciones de cómo juzgar al pueblo de Israel. Entonces dice primero aquí, ¿era justa e imparcial la ley que Dios le dio a Israel? Por supuesto que sí. La ley que Dios le dio a Israel era justa y era imparcial. ¿Dónde está eso? Está en Deuteronomio 16, 20 y 32, 4. Segundo, Dios dijo a Moisés que pusiera jueces sabios. Mire cómo Dios se preocupó de que las cosas funcionaran perfectamente. Que pusiera jueces sabios, sensatos y experimentados. Jueces sabios, sensatos y experimentados. Yo le podría decir, sin temor a equivocarme, que hoy tenemos, no solo en Guatemala, sino que en muchos países del mundo, no tenemos jueces sabios. Los tenemos que, algunos de ellos son sensatos, que no son sensatos y tampoco son experimentados. Eso lo encontramos en Éxodo 18, 21, 22 y esas otras citas. Tercero, el Señor le dice a Moisés que observe principios sabios y declare sentencias justas. Dentro de estas, mire, asómbrese lo que dice la Biblia, y ya el hermano Fernando lo dijo en las leyes terrenales, y también el hermano Juan Carlos. En los principios sabios está investigar a fondo cada caso. Investigar a fondo cada caso. Deuteronomio 1, 16 y 13, 14. Segundo, escuchar a los testigos. Deuteronomio 19, 15. Tercero, actuar con transparencia. Deuteronomio 19, 18, 19. Juzgar con imparcialidad. Levítico 19, 15. Y por último, la nación que disfrutó de verdadera justicia, que fue Israel, está en estos pasajes. Ahora, si usted analiza a la luz de esto que está aquí en esta presentación, ¿qué hicieron con Jesucristo, el sumo sacerdote y el Sanedrín? ¿Usaron principios sabios? ¿Investigaron a fondo el caso del Señor? ¿Escucharon a los testigos? ¿Actuaron con transparencia? ¿Juzgaron con imparcialidad? ¿Habían sido justas las denuncias de ellos? Fíjese que la misma ley decía que si alguien acusaba falsamente a su hermano y se demostraba que lo que quería era hacerle un daño, la persona acusadora tenía que sufrir
la sentencia que él estaba pidiendo para el acusado. O sea, si el acusador decía que su vecino debía de morir porque debía de haber hecho, había hecho algún daño, había cometido alguna violación de la ley, entonces el acusador debía de morir. Si el acusador decía que lo metieran preso porque había hecho cualquier cosa y demostraban que era falso, el acusador se iba preso. Y así estaba determinado en la ley del Señor. Ahora, ¿se hizo así con Jesús? No. Ahí el sumo sacerdote, el Sanedrín y todos ellos debieron de haber ido a la cruz, morir crucificados y haber dejado libre a Jesús, de acuerdo con estos principios sabios que da la Biblia. Así que yo les doy este chivo a los abogados para que los tomen en cuenta y los lean. Romanos 9:28 habla del juicio de Dios. Dios podará y recortará a la nación, de modo que quedará solo un remanente. Cuando Dios juzga, es poco lo que queda. Ejecutará su sentencia, quiere decir que llevará a su fin. Completará su resolución. La mayoría de los judíos serán enjuiciados, o sea, cortados, pero un remanente será salvo. Si comparamos el tiempo de angustia para Jacob, de Jeremías 37, cuando 2/3 de la nación serán cortados de ella y se perderán. Eso está en Zacarías 13:8. Ahí dice que 2/3 partes del pueblo de Israel van a morir. Ya está la sentencia, ya el juicio se dio, la resolución ya salió, todo está listo. Y los judíos están ignorando esto. Pero esto es por hablar algo de Israel. Pero en mayor proporción va para los gentiles, y los gentiles no se han dado cuenta. Dice el 29, y como antes dijo Isaías, y ya no les voy a decir que dijo Isaías antes, porque ya se me terminó el tiempo. Nos vamos a quedar para el miércoles para finalizar. Y yo creo que cuando llegamos al final de este capítulo 29, que ya falta poquito, van a tener mucha participación, principalmente creo los abogados. Pero yo esperaría que cada uno de ustedes también, hermanos, si hemos ido comprendiendo todo este proceso, porque todos estamos inmersos en esto. Claro que nosotros hemos creído en Jesucristo y no tenemos por qué preocuparnos de que vamos a ser condenados a muerte, porque ya nosotros, por gracia, por pura gracia del Señor, se nos ha concedido la libertad y se nos ha otorgado vida eterna. O sea, la sentencia para nosotros fue, como dijo el hermano Fernando, absolutoria. Aunque nosotros sí éramos culpables, la resolución fue absolutoria porque hubo un intermediario, hubo alguien que fue propicio a nosotros y que nos sustituyó en el juicio y en el castigo. Eso es lo maravilloso del Evangelio de la Gracia. Eso es lo maravilloso de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo no vamos a querer estar siguiendo a Jesucristo si nos ha dado la vida eterna? Realmente seríamos muy tontos en despreciar esto. Pero les dejo el tiempo por si a estas alturas ustedes todavía quieren participar en algo, hacer un comentario, opinar o hacer alguna pregunta. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.